Mucho ojo, si usted creía que el acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC era malo, el de Gustavo Petro es 1000 veces peor. Le voy a explicar lo que se acaba de negociar en Venezuela con el ELN y la delegación del gobierno, que solamente es un primer punto, pero que es suficientemente malo para que lo vean. Mientras me tomo un tinto y les explico. Pero lo más peligroso se los voy a dejar para el final porque me acordé ya cuando terminé el video y me estaba tomando el tinto. Lo primero, se acaba de negociar el primer punto. Esto no haga mucha bulla. El primer punto de los acuerdos de paz con el ELN, que habla sobre la participación de la sociedad civil en la construcción del acuerdo de paz. Y aquí ya empieza un primer problema, algo a lo que históricamente el gobierno siempre se había opuesto porque tiene muchas complicaciones, y es que la sociedad civil termine participando en las negociaciones para hacer algunos acuerdos que no le competen a la sociedad civil, sino a las instituciones colombianas. ¿Por qué? Porque lo que se plantea en este acuerdo, que es el acuerdo número 28, está en la página de la Delegación de Paz, es que en su punto número 5 digo, dice que este acuerdo es totalmente vinculante para el Estado colombiano. Quiere decir que lo que se hable en estas negociaciones junto con la ciudadanía, las organizaciones civiles, es de total obligatoriamente cumplimiento para el Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la metodología que plantea el ELN es que estos acuerdos, esta participación de la sociedad civil, se va a dar en las regiones y en las subregiones del país. Ahora viene un tema, que lo que estas sociedades pongan en los acuerdos pues es ley prácticamente. El asunto es que estas sociedades del orden civil van a ir a los lugares más recónditos del país, donde manda las guerrillas, a decirnos qué se va a incluir en los acuerdos. Esto tiene un componente bastante grave porque en Colombia esto siempre ha estado prohibido porque hay muchas cosas que le competen al Estado colombiano a través del Congreso, de las altas cortes o de los diferentes organismos de la institucionalidad regular. Y corrijo, en el punto número 2 es donde se habla de lo vinculante. Dice: la sociedad en el proceso de construcción de paz como fuente de las promesas de así como el Estado y el ELN adquieren el compromiso de impulsar y lograr las transformaciones. Los acuerdos adoptados por la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas y programas y proyectos que se articulen con el Plan de Desarrollo Nacional y los planes de desarrollo departamentales municipales vigentes y futuros, planes de vida y otros instrumentos. Básicamente lo que está diciendo la guerrilla aquí y negociado con el gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro es que básicamente lo que se pongan en esos acuerdos de la ELN es obligatorio para los alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y congresistas del país. Y pues obviamente esto se convierte en un problema, porque ¿cómo así que entonces el ELN nos va a decir qué hacer y qué no hacer a todos los colombianos, alcaldes, gobernadores, etcétera, de todas las autoridades, qué es lo que se puede hacer y qué no? Sorbito. Pero es que también nos dice qué es lo que van a incluir. Entonces, que un nuevo régimen político para desarrollar la democracia. Uno se pregunta, ¿será que es que a través de este régimen político van a crear nuevas curules para más guerrilleros? 2. Política ambiental. Habla de que se va a promover el tema de la política ambiental, pero no nos dicen absolutamente nada de las economías ilícitas que ellos promueven en temas ambientales como la minería ilegal. No nos habla tampoco de los secuestros, de cómo los van a reducir o cómo van a blindar a la sociedad civil de pues las coacciones en los territorios para estos escenarios. Nos habla de los mecanismos de participación, que fue lo primero que hablamos, y de los enfoques diferenciales, género, mujer, etcétera, etcétera. Pero es que dentro de lo obligatorio que ponen en el documento dice de la seguridad que en cumplimiento del acuerdo del cese al fuego bilateral, nacional y temporal es obligatorio, resolviendo de inmediato los factores de crisis que lo afectan. Ya se había levantado la mesa en diferentes campos con diferentes grupos, incluyendo el del ELN, porque no ha cumplido, y entonces ahora mediante un documento que firma el gobierno nacional con la guerrilla nos dicen que es que ahora sí van a hacer acuerdo del cese bilateral obligatorio nuevamente, aun cuando ya hemos visto que el ELN no cumple este cese. Nada bueno puede salir de este primer punto, que es solamente el primer punto que se negocia para empezar a negociar los demás puntos entre el gobierno del exguerrillero Gustavo Petro,
pero que manda negociadores exguerrilleros. Entonces Vera Grave, la ex militante, ex guerrillera del M-19, es la principal cabeza negociadora que negocia en este momento con Pablo Beltrán y con Aurelio Carbonell, los dos comandantes del ELN. Están negociando con Vera Grave, ex guerrillera del M-19, y con Iván Cepeda Castro, que para la inmensa mayoría de los colombianos Iván Cepeda es otro guerrillero más. Su papá militó en el Partido Comunista, en la UP también, y se sabe que las FARC tenían un frente en honor a su padre. Ahora bien, lo más preocupante de todo esto es que esto pareciera más como si tuviera miras a una constituyente. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto se negocia acá, no se va a poder ejecutar en el Congreso de la República, sencillamente porque el ordenamiento jurídico de Colombia lo prohíbe, lo incapacita. No es posible que lo que quede en un documento de unos acuerdos de paz sea de obligatorio cumplimiento sin que pase por el Congreso, y en el Congreso pues se tendría que caer porque pues se estarían obviando muchas cosas, ¿no? Ante lo cual, pues uno lo que piensa es que la estrategia del gobierno y del ELN es forzar a una constituyente a través de este documento, diciéndonos no, es que este documento es de obligatorio cumplimiento y no se está logrando porque el Congreso no puede, entonces vámonos a la constituyente. Básicamente es lo que uno estaría viendo sobre esto. Nada bueno puede salir de algo negociado entre guerrilleros, lo acabo de decir y lo sustento en este momento. ¿Ustedes qué piensan? Los leo.